Ahora sí, dale. Ok. Bueno, vamos a responder un poquito de eso. Y parece, si no alcanzamos hoy, creo que tenemos una semana siguiente para ver si podemos tocar un tema. Ok. Pero bien, eh, en primer lugar, nosotros entendemos que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, no generalmente, justamente el tema de lo que era Agar. Agar e Ismael es el resultado de un hombre con promesas de Dios tratando de hacerlo en sus propios tiempos. Entonces, muchas veces nosotros retrasamos el proceso de Dios en la vida de gente a quien amamos por querer, por amarlos, eh, porque queremos que se salve ya. Y este es un tema muy recurrente en las mujeres porque tiene un instinto maternal mucho más grande y yo no quiero que se pierdan y quiero, entonces suelen abortarse procesos o dilatarse o retardarse procesos por querer hacerlo ya o por querer convencer a la gente y en realidad eh, la palabra nos llama a nosotros a ser los sembradores de la semilla, porque el crecimiento lo da el Señor. Entonces, somos sembradores. Y en primer lugar, con nuestra vida, y eso lo hablábamos en la clase pasada, que no puedo, o la anterior, no me acuerdo, que no podemos pretender ir a predicar um, o sea, veíamos el balance entre gente que sale y predica, pero su vida no lo vive, y gente que se queda callado, pero tampoco su vida lo vive. O sea, tenemos que vivir, tenemos que ser el mensaje, tenemos que ser la familia que ellos quieran ver, tenemos que vivir la cultura del reino de los cielos, que es la cultura que los va a traer a ellos, y tenemos que vivir el shalom, la paz de Dios manifestada en todas las áreas de nuestra vida, porque es ahí cuando ellos comienzan a predicar, y eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. No vayamos, o sea, yo lo llamé el principio 3:3:3. Juan 3:3 dice que Juan salía al desierto, ¿sí? Y cuando ellos venían al desierto a escuchar, les predican. Entonces, él salía de su comodidad, ellos salían de sus ciudades y le predicaba a quienes querían escuchar, y ahí ponían la semilla. Entonces, esperar ese tiempo es fundamental. Pero cuando llegue ese tiempo, ¿cómo lo hago? ¿De qué hablo? Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta como una base para poder predicarle, no solamente a un musulmán, sino a cualquier persona. Salir de mi lugar, salir de mi preocupación, de mi, eh, de mi estrés diario y estar abierto a lo que Dios está haciendo. En segundo lugar, esperar que alguien vea algo en mí o que vea algo diferente, porque la gente salía a escuchar a Juan Bautista. Y cuando sale a escucharla, ¿cuál es el mensaje que le voy a hablar? Es el mensaje del reino del cielo. Pero bien, particularmente cuando te encuentres en esa charla con musulmanes que comienzan a preguntarte, bueno, ¿cómo es? ¿Por qué ustedes? El musulmán muy pobremente va a poder defender su fe, pero muy hábilmente va a poder atacar cuatro cosas nuestras. El musulmán que está entrenado o que más o menos tiene contacto con el mundo occidental va a hacer cuatro cosas fundamentales, va a atacar cuatro cosas: la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la deidad de Jesús y la veracidad, autoridad de la Biblia. Son cuatro cosas que van a hacer todo el tiempo. Estas cuatro cosas son cuatro flechas o son cuatro flechas que te van a venir sí o sí. Cuando hablas con un musulmán, o te va a atacar, te va a decir que Jesús nunca dijo que era Dios, y eso probablemente lo toquemos la semana que viene. Te va a decir, Jesús no murió, no resucitó, por lo tanto no es Dios, él nunca dijo que es Dios. Y te va a decir que la Biblia no es verdadera. Te va a decir, no, tu Biblia está corrompida. O sea, eso es lo primero que te van a hablar peste del apóstol Pablo, te van a decir que el apóstol Pablo, que la teología de la divinidad de Jesús fue una teología que creció en el tiempo, y bueno, y van a tratar de refutarte esas cuatro cosas: la deidad, muerte, resurrección de Jesús y la veracidad y autoridad bíblica. Entonces, lo que yo quiero que nosotros podamos ver hoy, bien de manera general, porque no podemos tampoco tomarnos mucho tiempo en eso, es cómo yo respondo la primera pregunta. Lo primero que te van a responder, porque por ejemplo, en el caso de Daniela, que nos hablaba recién, que está hablando con una amiga que es musulmana, ellos conocen
bien convenientemente las partes de la Biblia que les han enseñado en su mezquita a poder aplicar para poder desafiar la fe cristiana. Entonces conocen algunos pasajes de la Biblia, están familiarizados con algunos personajes bíblicos porque el Corán es, o sea, cuando nace el Corán, como veíamos la vez pasada, cuando nace el Corán, nace en un contexto en que la Biblia, el canon bíblico, ya había sido cerrado, ¿no? En 390, a finales del siglo cuarto, ya estaba cerrado el canon bíblico, había un judío y hasta ya habían eh, movimientos heréticos dentro del cristianismo unitario, que no creían en la Trinidad, sino que manifestaban que Dios era solamente un Dios Jehová y que Jesús era solamente un profeta. Entonces, el Islam crece y se vale de todo esto para poder formular una nueva religión que pueda dominar el imperio que había crecido demasiado. Ok. Y hay muchos aspectos ahí para hablar, pero o sea, como digo, cuando hablamos de Islam hay muchos aspectos bíblicos, literarios, históricos, arqueológicos, sociales, culturales. O sea, es difícil hablar de todo, pero yo te estoy tratando de compactar lo más posible en esto. Entonces, cuando tú te vas a hablar con un musulmán, él va a conocer la Biblia, algunas partes, y él va a usar algunos versículos de la Biblia que ha sido entrenado para poder usar, para poder decir que la Biblia está corrompida, y efectivamente él va a encontrar muy buenos versículos que te van a dejar como, wow, yo no había visto eso. ¿Ok? Mira, te voy a dar un ejemplo, solamente para darte un ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, eh, si tienen sus Biblias, por favor, abran conmigo en Reyes, Segunda de Reyes 8:26. ¿Ok? Segunda de Reyes 8:26. Solamente una muestra de algo que ellos te van a decir. Segunda de Reyes 8:26. ¿Sí? Si alguien lo quiere leer, Segunda de Reyes 8:26. Ocasías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalia y era nieta del rey Omri de Israel. Ok. ¿Cuántos años tenía Ocasías cuando reinó? 22. Ok. Vamos a Segunda de Crónicas 2:22. Acá dice Segunda de Reyes que él tenía 22 años. Ok. ¿Segunda Crónicas qué? Segunda de Crónicas 2:22. No hay. Segunda de Crónicas 22:2, perdón. 22:2. Disculpame. Dice, Ocasías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en No, Jerusalén un año. perdón. ¿Estás leyendo cuál versión? NTV. No, no. En la LDB corrigió eso. Fíjate la Reina Valera, que eso es lo que ellos manejan siempre. La Reina Valera, si alguien tiene la Reina Valera, ¿se puede leer la Reina Valera? Segunda Crónica, ¿no? Sí, Segunda Crónica 22:2. Dice, cuando Ocasías comenzó a reinar era de 42 años y reinó Era en... de 40, Sí, era de 42 años, ¿sí? Segunda de Reyes te dice que tenía 22 años. Y Segunda de Crónica te dice que tenía 42 años. Entonces la Biblia se está contradiciendo. La Biblia está mal. La Biblia es una mentira creada por hombres. La Biblia está corrompida de manera que no podemos creer en la Biblia. ¿Ok? Voy a hacer una cosa. Yo puedo responder esa pregunta, pero no lo voy a hacer ahora, porque quiero que se vayan. O sea, la primera cosa que nosotros debemos saber es por qué yo creo lo que creo. ¿Ok? Yo te estoy ayudando en estas clases a que vos puedas responderle a un musulmán. Pero antes de poder musulmán, yo tengo que poder responderme a mí mismo. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Por qué creo que Jesús es Dios? ¿Por qué creo en la deidad de Jesús? ¿Por qué creo en la Escritura? ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Y por qué es la palabra de Dios? No tengamos miedo de hacer preguntas, tenemos que hacerlo. Entonces, yo le voy a pedir, vamos a hacer esto.
sí nos vamos a juntar la semana que viene. Yo le voy a pedir que busquen la respuesta de esta pregunta para la semana que viene, ¿ok? Que alguien, o sea, o ustedes para ustedes mismos, o sea, para vos mismos. Fíjate, ¿por qué yo creo que la Biblia es verdadera? ¿Y por qué acá dice que la Biblia está diciendo? Y ese es uno, hay otros. Si vos te fijás en el nacimiento de Jesús, también hay errores en la cronología, en la genealogía. Entonces, los musulmanes te van a apuntar a errores en la palabra, que aparentemente son errores. Después los vas a estudiar y te vas a dar cuenta que tiene un sentido, pero te agarran como un pajarito en la calle y te preguntan, ¿vos crees en la palabra de Dios? Sí. ¿Vos crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Vos crees que la palabra, la única palabra de Dios? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué la Biblia se contradice? Y uno queda como, ah, ¿qué les digo? Y está bueno saber la respuesta. Entonces, yo estoy haciendo este ejercicio no para que duden ni para que tambaleen. De hecho, les estoy haciendo una pregunta muy fácil porque creo que van a encontrar la respuesta. Este, y aparte nos juntamos la semana que viene y si no encuentran respuesta yo los ayudo, pero para que puedas ver que realmente un musulmán va a encontrar aparentes inconsistencias en la Biblia y te va a atacar y va a decir, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia está corrompida, la Biblia es un invento de los judíos, de los cristianos, de gente como Pablo y eso. Entonces, bueno, ¿cómo respondemos eso? Vamos a la primera parte de la Biblia. La semana que viene probablemente vamos a responder si Jesús era Dios o no, porque es la segunda vez, la segunda cosa que van a decir es que nosotros creemos en Jesús. Jesús es un profeta, creemos que Jesús fue nacido de la Virgen y esto, pero no van a reconocer que Jesús es Dios. Entonces, hoy vamos a tratar de defender la Biblia y voy a ayudarte con al menos 3 argumentos que pueden ayudarnos a responder esta pregunta. La Biblia está corrompida. O sea, te sentás con tu amigo, tu amiga musulmana y te dice, tu Biblia está corrompida, tu Biblia es un invento, está contradiciéndose aquí. Perfecto. ¿Cómo le respondo? Bien. Hay al menos 3 formas de responderle a un musulmán cuando nos habla de que la Biblia está corrompida. Hay 3 caminos. El primer camino, que es el camino más largo, más extenso, es el camino de poder hablarles, y yo las invito a que puedan transitar este camino, y te digo entre paréntesis, creo que sería muy, pero muy bueno que nosotros que puedan hacer un mini curso de apologética. Te recomiendo mucho a mi mamá, que le invite si querés, ella te puede ayudar con eso. Es muy grosa en cómo Hecho. responder. Está muy bueno porque cómo llegamos a esta Biblia que tenemos hoy y por qué la defendemos tanto, porque yo creo que lo que está aquí acá es palabra de Dios. Entonces, vas a ir a estudiar los sínodos, los concilios, el concilio de Cartago, que fue el último en el siglo 4, o sea, al final de los 390 y algo, vas a ver el concilio, bueno, todos los sínodos y todos los concilios, el concilio de Nipona, el concilio de la Odisea, todos, ¿ok? Vas a ver el código Muratori, vas a ver o sea, todo cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos hoy, y eso, y te vas a dar cuenta, y vas a hablar te vas a dar cuenta con el musulmán, que la Biblia eh, no está corrompida, sino que se ha preservado tal cual. Vas a poder mostrarle históricamente, vas a poder mostrarle, o sea, quiero decir una cosa, hoy en día solamente un musulmán ignorante puede decir que la Biblia está corrompida, porque la ciencia, los catedráticos y los académicos más importantes de todo el mundo, la universidad del mundo, hace 4 o 5 décadas han dejado de atacar la Biblia porque ya está comprobado que la Biblia es un documento que tiene algunas variaciones, porque a diferencia de los musulmanes, nosotros no creemos que la Biblia fue dictada tal cual, sino que fue inspirada. Por eso tiene un montón de formas literarias diferentes, porque ha sido escrita por más de 45 autores, 1500 años de diferencia, con un montón de culturas. Ha sido hecha por reyes, por sacerdotes, por alfareros, por pastores, por pescadores. O sea, un montón de gente ha contribuido a recibir la inspiración de este libro que nosotros hemos aceptado como inspiración de Dios, y no se contradice en ningún lado, tiene una coherencia. Entonces, para yo explicarle a un musulmán eso, no puedo hacerlo en una charla
de 40 minutos, de un té o de una tarde, ni siquiera en un fin de semana. O sea, necesito navegar por todo lo que implica mostrarle los rollos del Mar Muerto, ir a la fuente, ir a la evidencia, ir a mostrar qué fue el Código Muratori, cuáles fueron los concilios, de qué se trataban los concilios, cuándo se creó la Iglesia Católica, cuándo se instituyó la Iglesia Católica, tengo que ir a estudiar la historia romana. O sea, voy a encontrar la forma de poder responderle de que la Biblia no está corrompida. Le voy a mostrar que es el documento más bien respaldado en la historia de la humanidad. No existe otro libro, no existe otro texto mejor respaldado que la palabra de Dios, que la Biblia. No existe. O sea, hay un montón de evidencia abrumadora que habla sobre la veracidad de los textos bíblicos, tanto judíos como cristianos, es decir, el Nuevo Testamento. Entonces, la primera forma en la que yo puedo hablar con un musulmán, mostrándole que la Biblia efectivamente es la palabra revelada de Dios y que no ha sido corrompida, es el camino más largo, que las invito a transitarlo porque es muy bueno, porque hace bien a tu fe que vos sepas por qué estás creyendo en este libro, que lo transites, que seas responsable de tu propia fe y que puedas decir, ¿por qué creo en esto? O sea, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué? O sea, ¿por qué este libro sí, aquel no? ¿Por qué los católicos tienen aquellos libros que nosotros no escribimos? ¿Por qué? O sea, esas preguntas son necesarias porque yo necesito conocer a Dios, porque Dios se revela a través de la Escritura. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. O sea, entonces, ¿por qué yo creo lo que creo? Está bueno hacer ese camino, es más largo, es mucho más complicado, pero vas a llegar a un lugar, ¿vale? Vas a mostrar a tu amigo musulmán que la palabra, la Biblia que tenemos hoy, fue inspirada por Dios y no se contradice, ¿ok? Ese es el primer camino. Obviamente no lo vamos a tomar porque es un camino muy largo, pero como les digo, recomiendo a todo cristiano transitar ese camino, porque muchas veces nosotros decimos, ay, ellos no leen el Corán y nosotros no leemos la Biblia, ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos, no sabemos cuáles son nuestras doctrinas básicas y por qué las creemos. Entonces, bueno, en fin, ahí vamos al cielo, el cielo viene, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué vamos a ir? ¿Cómo resucitamos? ¿Qué pasa con los que no han recibido el mensaje de salvación? Un montón de preguntas que nosotros necesitamos responder, necesitamos ser responsables de nuestra fe, ¿ok? Entonces, el primer camino es ese. Voy a ir a contarle toda la historia de cómo llegamos al libro que tenemos hoy. Es un camino largo, pero bueno, esa es la primera forma. No tengas problema que vas a llegar a buen puerto. Si vas por ese camino, tarda mucho tiempo. El segundo camino, o la segunda forma de responderle a musulmán, por qué yo creo que la Biblia no es corrompida y la Biblia es palabra de Dios, es utilizar el criterio de, déjame acordarme en español cómo es que se llama, de contracrítica, o algo así se llama en español, no me acuerdo. Y es, ok, vos me decís que lo que yo tengo es falso, mostrame lo verdadero, porque el Corán también es falso, y yo voy a mostrarte que el Corán es falso, ¿ok? Esa es una contracrítica. Esa es la segunda forma en la que yo puedo, hey, la Biblia es falsa. Ah, sí, qué interesante, mirá, vos decís que la Biblia es falsa, pero yo tengo evidencia suficiente para decir que el Corán es falso también. ¿Cómo? Ok. Entonces comenzamos a contarle, no voy a dar todos los detalles ahora porque es muy largo, pero eh, sí, el Corán es un chiste, o sea, es un libro que realmente si vos sabés cómo fue hecho, cómo está, no lo vas a poder. Pero bueno, simplemente podés decirle, mirá, ustedes dicen que el Corán fue dictado punto por punto, letra por letra. Sin embargo, el Corán es el resultado de una decisión arbitraria del tercer califa, Uthman. Uthman, ¿se acuerdan que yo les conté el episodio pasado? Cómo crean el Corán. Muy básicamente, Abu Bakr era el primer califa. Omar le dice a Uthman, Omar le dice a Abu Bakr, che, hay gente también queriendo hacerse pasar por Mahoma, diciendo que tiene revelación. ¿Por qué no ponemos todo lo dicho de Mahoma en un libro? Entonces, al principio no quería Abu Bakr, después le dice que sí. Entonces, bueno, comienza la escritura del Corán. Cuando cierran el Corán, ¿sí?
Y llega el tercer califa. Después de Abu Bakr vino Omar como segundo califa. Ya había pasado el califato de Omar. Viene el tercer califato de Uthman. Para el califato de Uthman, habían varias versiones del Corán. Algunos Coranes tenían 111 capítulos o suras, algunos Coranes tenían 117. Entonces, Uthman lo que hizo fue agarrar el libro, el Corán que conocemos hoy, o sea, el Corán que el más conocido hoy, y él dijo, bueno, este es el que tiene el dialecto más parecido al nuestro, entonces, a todo esto también hay que estudiar lingüística, porque el árabe que se hablaba en aquella época no era el árabe que tenía los puntitos. ¿Ves? Por ejemplo, este árabe tiene los puntitos acá, estos dos puntos, ¿sí? Ahí está, esto y esto, hay otro punto, hay otro punto, ¿ves? Están escritos con puntos. Entonces, para la época no existían los puntos todavía, las vocales. Bueno, entonces él agarra y escoge caprichosamente un Corán, que era el que tenía 114 suras, y quema a todos los demás. El tema es que la decisión de o sea, en contra de lo que creemos los cristianos, o sea, en contra de lo que fue la Biblia, o en comparación con lo que fue la Biblia, a la Biblia le tomó 3 siglos ponernos de acuerdo en cuál era la palabra revelada de Dios. Y no fue arbitrariamente una persona o un papa o alguien que dijo, hey, esta es la palabra y se acabó, y este libro no está porque no está. Y no, 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 no. Gente a la iglesia le tomó 3 siglos de sino y concilio, y gente que pensaba así, gente que creía así, y unieron criterios, o sea, para llegar a un consenso. O sea, es apasionante que nosotros podamos leer por qué tenemos la Biblia que tenemos hoy, porque va a aumentar tu fe cuando vos veas que realmente hay una obra divina en llegar a lo que tenemos hoy, ¿ok? En primer lugar. Entonces, lo que hago es decirle, mira, vos me decís que mi Biblia está corrompida, pero ¿qué acerca del Corán? El Corán, ¿quién cerró el canon del Corán? Acá nosotros tomó 3 siglos, a vos te tomó una reunión de Uthman para decir, esto está mal, esto está bien. ¿Según qué criterio? ¿Bajo qué criterio Uthman dijo que lo que siendo aparte? Criterio número 2, hubo una guerra muy famosa llamada la Guerra de Yamama. En la Guerra de Yamama, muchos musulmanes que habían memorizado las recitaciones de Mahoma se habían aprendido esa recitación. Entonces, cuando van a la guerra de Yamama, algunos murieron y se perdieron ahí suras que nadie sabía. Entonces, sí es verdad el argumento de que los musulmanes dicen que hay un Corán eterno en el cielo y que el Corán es la palabra revelada de Dios, o la palabra dictada por Dios, punto por punto, letra por letra. Entonces, ¿por qué los hadices dicen que en la guerra de Yamama se murieron un montón de gente que se habían aprendido hadices únicos, suras únicas y que nadie más las sabía? Entonces ahí se perdieron un montón de suras. Entonces el Corán está corrompido, está incompleto, no es la palabra de Dios. Pero bueno, tendrías que ir a estudiar el Corán y estudiar la profundidad de la historia del Corán. Y también el segundo camino no es el más recomendado, porque yo no creo en eso de me pega una piña y te pego otra. O sea, me escupí la Biblia y yo te escupo el Corán. No, no está bueno porque ya se entorpece. O sea, no recomiendo ninguno de los dos primeros caminos, a menos que trates con un catedrático, una persona muy, 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 muy informada. El primer camino puede llegar a servirte, pero otra vez tendrías que ser un teólogo o una persona que maneje muy, pero muy bien la historia bíblica, la historia temprana cristiana, para poder defender eh, la composición del canon que hoy tenemos. Pero son dos vías que pueden hacerse. O sea, podés también decirle, bueno, vos crees que mi Biblia está corrompida, bueno, ¿y qué de tu Corán? Tu Corán también está corrompido acá, acá, acá y acá. Y ahí no avanzamos a ningún lado, ¿ok? Esa es la segunda, podés hacerla. Estudiate la guerra de Yamama, como te digo. Este, estudiar cómo se compuso por Uthman y ya está. Y le decís, en buen argentino, no me jodas, o sea, no me critiques más la Biblia, pero no puedes construir sobre eso, porque una vez que ya quebraste, es como que no se puede seguir. Pero bien, vamos a la tercera, que es la forma en la que yo creo que hay un poco más de sabiduría en cómo poder defender o cómo poder sortear el argumento de que la Biblia está falsa. Estoy hablando con un musulmán y me dice, tu Biblia es falsa, tu Biblia está corrompida. ¿Cómo yo le respondo? Y a mí me gustaría poder usar ¿dónde está? Que-
Vengan un segundo a Hechos 17, si ven sus Biblias. Eh, y esta es la forma que yo encuentro con mucha más sabiduría para poder hablar musulmán, sortear esta pregunta o este argumento de que la Biblia es falsa, por lo tanto, todo lo que los cristianos creen está falso, porque la Biblia está corrompida, ¿sí? Y es eh, 17, Hechos 17, 28. Cuando Pablo está predicando en el Areópago, ¿sí? Pablo llega a predicar y Pablo no abrió la Torá, Pablo no abrió la Tanaj. Él lo que hizo fue, en el 28, dice, eh, bueno, comienza a buscar el Dios no conocido, ¿viste? Pero el 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque en Jesús somos. Entonces, resulta que Pablo comienza a tomar elementos de la cultura y de la creencia de los propios griegos, ¿sí? En Atenas, para poder construir una verdad. O sea, no es que él creyera lo que los poetas de ellos decían, ¿sí? Sino que él usaba la creencia que ellos tenían para poder mostrar una verdad. Me están entendiendo, ¿verdad? O sea, él utiliza el dicho de sus poetas para poder establecer una verdad. Entonces, mira, vamos a hacer así con los musulmanes. Tu Biblia es falsa. Ok, vamos a ver si te invito a que leamos tu Corán a ver si la Biblia es falsa. Vamos a leer tu Corán, no porque yo crea que el Corán sea verdadero, pero vos crees que el Corán es verdadero. Entonces, te das cuenta de ponerme en la vereda de las personas. O sea, si yo le ataco el Corán, yo me pongo en la vereda de enfrente. Pero yo le digo, ok, vos me decís que la Biblia es falsa, déjame cruzar la vereda, vamos a agarrar el Corán juntos y vamos a leer qué tan cierto es que la Biblia es falsa. ¿Qué dice lo que vos crees acerca de mi Biblia? Y ahí entramos en o sea, hay un jaque mate. O sea, en el momento que la persona te dice, ok, sentémonos a leer, vos crees el Corán, sí, el Corán es verdadero, sí. Vamos, y vos me decís que la Biblia es falsa, sí, ok. ¿Qué dice el Corán de la Biblia? Jaque mate. Ahora vamos ahí. A ver, tengo un par de, a ver, ¿puedo compartir la pantalla? Tenés que hacer un host para que yo pueda compartir la pantalla, porque tengo algunas capturas de pantalla del Corán para que podamos leerlos todos juntos. Listo. Listo. Ok. 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 Lo están viendo mi pantalla ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué dice tu Corán acerca de la Biblia? Escucha lo que dice. En la Sura 3, del 3 al 4, dice, le dice a Mahoma, Él te ha revelado la escritura con verdad en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Torá y el Evangelio. O sea, Alá le está diciendo a Mahoma, a través del ángel del supuesto ángel eh, eh, que lo visitaba a él, este ángel Gibril, le dice, está diciendo que él te ha revelado el Corán y el Corán confirma los mensajes anteriores y que, otra dice que Alá ha revelado la Torá y el Evangelio, antes como dirección para los hombres, y él ha revelado el criterio. Quienes no crean en los signos de Alá tendrán un castigo severo. Alá es poderoso y vengador. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que la Biblia es verdadera, es revelada por Dios, y el Evangelio es revelado por Dios. Está diciendo que el Corán vino a mostrar que aquello es verdadero. Pero miren la otra, el otro, el otro slide. Oh, ok. A ver, para. Creo que los tengo desacomodados, perdón. No sé si están acomodados Sura 3, Sura 2:41. Ok. Escuchá lo que dice
el Corán, en la Sura 2, dice, creed en lo que he revelado, o sea, creed en el Corán que he revelado, en confirmación de lo que habéis recibido. No seáis los primeros en no creer en ello, ni, ni mal vendáis mis signos, temed a mí y solo a mí. O sea, creed en lo que he revelado en confirmación de lo que habéis recibido. O sea, está diciendo a los árabes del siglo VII, crean en este Corán que viene a confirmar lo que yo le había dicho. El Corán, o sea, la Torá y los evangelios. ¿Me están siguiendo? O sea, está muy claro y va a estar claro a lo largo de todo el, de todo el Corán. Dice, otra sura, la sura 2, sobre todo la sura 2 es muy, muy explícita, tiene varios, no vamos a leer todos, pero algunos de ellos. Mira, dice, y cuando les vino de Alá una escritura que confirmaba lo que ya tenían, ¿ok? Y cuando les vino de Alá una escritura que confirmaba lo que ya tenían antes, pedían un fallo contra los que no creían. Cuando vino a ellos lo que ya conocían, no prestaron fe. Que la maldición de Alá caiga sobre los infieles. Este pasaje del Corán lo que está diciendo es que a los judíos y a los cristianos Alá les mandó una escritura, o sea, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían antes. O sea, el Corán lo que va a tratar todo el tiempo de hacer es ponerse a la altura de la Biblia. Me pueden ver a mí también, ¿verdad? O sea, me ven a mí, ¿sí? Ok, el Corán lo que va a hacer todo el tiempo es tratar de ponerse a la altura de la Biblia. Miren esta otra sura, dice. Y cuando se les dice creer en lo que Alá ha revelado, dicen, creemos en lo que se nos ha revelado, pero no creen en lo que vino después, que es la verdad, en confirmación de lo que ya tenían. ¿Me están entendiendo? O sea, otra vez, Mahoma está hablando con su gente y le dice, y cuando se les dice esto a los cristianos, a los judíos, cuando se les dicen que crean en el Corán, crean en lo que Alá ha revelado, crean en el Corán, los cristianos judíos dicen, creemos en lo que se nos ha revelado, pero ellos no creen, o sea, los cristianos judíos no creen en lo que vino después, o sea, no creen en el Corán, que es la verdad en confirmación de lo que ya tenían. O sea, todo el tiempo Mahoma va a decir y el Corán va a decir que el Corán viene a confirmar lo que ya había antes. O sea, lo que está haciendo el Corán es confirmar que la Biblia es verdadera. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, todo el tiempo el Corán va a decir que el Corán dice, hey, el Corán, esta revelación, viene a confirmar lo que ya había antes. ¿Qué había antes? La Torá y los evangelios. Otro. Di, si hay alguien enemigo de Jibril o de Gabriel, es quien autorizado por Alá lo reveló a tu corazón en confirmación de los mensajes anteriores. ¿Te das cuenta? O sea, podemos estar así un montón de tiempo porque todo el tiempo, y cuando viene a ellos un enviado mandando a Alá que confirma lo que han recibido algunos de ellos a quienes Alá le había dado, a quienes Alá le había dado la escritura, se echan a la escritura de Alá a la espada. O sea, otra vez está diciendo acá, lo dice repetidas veces, ¿sí? Está claro eso, ¿sí? Que el Corán está diciendo que esta nueva revelación ha venido solamente a confirmar lo que ya había antes. ¿Qué había antes? La Biblia, o sea, la Torá y los evangelios. Eso es lo que dice un montón de veces. Entonces, en primer lugar, lo que el Corán dice de la Biblia es que la Biblia es una confirmación, que el Corán es una confirmación, o sea, está hablando de que es revelado porque dice que Alá les ha dado los evangelios y todo lo demás, entonces es una revelación de Dios. La Biblia, según ellos, vamos a poner en la vereda de un musulmán, la Biblia es una revelación de Alá, la Torá es una revelación de Alá, Alá, tu Dios le reveló, ok, perfecto. Escucha lo que dice, recita lo que se te ha revelado de la escritura de tu Señor. ¿Okay? Acá lo que está diciendo es que la escritura es revelada. No hay quien pueda cambiar sus palabras y no encontrarás asilo fuera de él. Escucha esto. Acá otra cosa que está diciendo, el Corán dice, escuchen esto, esto está muy bueno, este argumento está muy bueno, es uno de los que más me gusta. Escúchame, ¿mi Biblia está corrompida? Sí, ok, vamos a dejar la Biblia a un lado. ¿Qué dice el Corán sobre la Biblia?
La Sura 2 dice en múltiples lugares que la Torá, que esto ha venido a reafirmar lo que ya había antes, ¿ok? Perfecto. Pero la Sura 18 dice que no hay palabras, las palabras de Dios no se pueden cambiar. Entonces, el Corán es falso, porque el Corán dice que la Biblia es palabra revelada de Dios, pero también el Corán dice que la palabra de Dios no puede ser, no puede cambiar. Entonces, si el Corán dice que la Biblia es revelación de Dios, pero después del Corán ustedes dicen que la Biblia está cambiada, el Corán dice que nadie puede cambiar las palabras de Dios. Entonces, o tu Dios no tiene poder, o tu Corán es una mentira. ¿Me estoy explicando? ¿Entienden acá lo que está pasando? Hoy voy a poner stop acá. Un segundo para que puedan verme. Ahora volvemos acá. Si me ven ahí, escuchen. Ahora vamos a otro argumento más. Pero la Sura 18 lo que dice es que nadie puede cambiar la palabra de Dios. Ahora bien, el Corán dice que la Biblia es revelada de Dios. Entonces, si es verdad que la Biblia está corrompida, entonces el Corán es una mentira. Porque el Corán dice que la Biblia no puede ser revelada. Entonces, o tu Dios es falso y todo el mundo puede cambiar sus palabras y él debería proteger la Biblia para que no sea revelada, o tu Corán es falso porque está haciendo una aseveración que es mentirosa. Porque dice que un libro, dice que este libro es de inspiración de Dios, pero también dice que el libro está corrompido. Entonces, ¿cuál es la verdad? Está muy bueno porque ahí no te puede responder nada. Entonces, ahí ellos tienen que empezar vamos a ver, la semana que viene, una vez que vos abrís esa brecha y decís, hey, el Corán avala la Biblia, avala la autenticidad de la Biblia, una vez que ellos se dan cuenta de eso, ya quedan en jaque. Pero después la semana que viene vamos a ir a cómo terminó ese jaque, ¿ok? Volvemos a la pantalla compartida porque, perdón, quedan algunas suras que quiero compartir. Ok, entonces, recita lo que se te ha revelado de la Escritura en tu Señor. No hay quien pueda cambiar sus palabras, o sea, nadie puede cambiar lo que ha sido revelado. Entonces, o fue revelado o no fue revelado. Si no fue revelado, entonces el Corán es falso. Y si fue revelado, entonces, ¿por qué vos me estás diciendo que está cambiado? ¿Sí? Ok. Está muy bueno porque nadie puede responder eso. Un musulmán promedio no va a poder responder eso. Escuchen el 5:57, dice, y la gente del Evangelio, un día, les cuento el contexto de esta sura, un día vienen los árabes a decirle a Mahoma, che, pero mirá, es que ellos no creen lo que nosotros creemos, y escuchar la revelación que tiene Mahoma, dice, que la gente del Evangelio decida según lo que Alá ha revelado en él, o sea, acá también está diciendo que el Evangelio ha sido revelado por Alá, ¿ok? Esto es peor, quienes no decidan según lo que Alá ha revelado, esos son perversos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me encanta el Corán, o sea, estoy empezando mal el Corán, está muy bueno. Que la gente del Evangelio, o sea, que los cristianos decían según lo que Alá le ha revelado en él, o sea, Alá reveló esto, y ellos tienen que decidir según lo que Alá ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Alá ha revelado, estos son los perversos. Ok, entonces, amigo musulmán, si vos no decidís según lo que la Biblia dice, vos sos perverso. Entonces, ahí ya nos ponemos, ahí ya lo traigo a mi vereda. O sea, esto es verdad porque esto ha sido revelado y es anterior. Vení a mi vereda y te cuento todo lo que dice acerca de Jesús. Ok, pero esperen, queda un poquito más. Miren esto, este otro. Di a la gente de la Escritura, o sea, a los judíos y a los musulmanes. Di gente de la Escritura. No hagáis, en realidad está mal traducido ahí, no hacéis nada de fundamento mientras no observéis la Torá. Wow. El Evangelio y la revelación que recibiste de vuestro Señor. Pero la revelación que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de ellos su rebelión e incredulidad. No te aflijas, pues, por el pueblo infiel. Wow, entonces acá está diciendo que no hagas nada, ok, fuera del Evangelio y la Torá. Todo el tiempo, va a quedar grabado esto, yo te puedo pasar, si querés, los slides para que puedan tenerlo. Se compran un Corán en español y lo leen, y va a decir lo mismo. Pero está muy bueno porque hay un sentimiento de inferioridad tan grande en el Islam que todo el tiempo van a estar tratando
¿Qué pasa? En el contexto en el que crece el Islam, todo el tiempo Mahoma está queriendo fundar una nueva religión basado o usando las religiones que ya estaban en la época, que era el cristianismo, ya sea monoteísta o trinitario, ¿sí? O lo va a hacer con el judaísmo. O sea, él va a tomar aspectos del judaísmo, del cristianismo unitario o del cristianismo trinitario, y él va a usar, por eso el Corán está lleno de todo Aarón, María, Moisés, Jesús, o sea, porque se vale de todo eso. Entonces, cuando yo comienzo a mostrarle que esta escritura estuvo antes y que ha sido inspirada, y el Corán dice que ha sido inspirada, el Corán dice que Alá la inspiró, el Corán dice que Alá la preservó, el Corán dice, wow, es, o sea, no se puede el musulmán escapar de ahí. Aparte, es increíble cómo siempre el Corán va a tratar de afirmar su veracidad diciendo lo que ustedes ya tenían es verdadero y esto es algo nuevo que viene a afirmar lo que ustedes ya tenían. O sea, es como, es un complejo de inferioridad tremendo manifestado en este libro. Pero bueno, vamos adelante. Tenemos un par de diapositivas más. Otras, perdón, estoy haciendo lo más resumido y lo más light que puedo. Esto es mucho más pesado, pero ahí va. Fíjense esto, que la gente del Evangelio decida según lo que Alá ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Alá ha revelado son los perversos. Pero, ok. Escuchen esto. Eh, si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos revelado, escucha, para. Esta sura es una sura que Alá le revela a Mahoma porque Mahoma tenía dudas. Mahoma tenía dudas que las revelaciones que él tenía hayan sido realmente Alá porque él pensaba que estaba poseído. ¿Ok? Entonces, en un momento en la sura 10, Alá le dice a Mahoma, Mahoma, si tenés alguna duda acerca de lo que te he revelado, entre paréntesis, otro tema. Una cosa, una curiosidad del Corán, cuando vos leas todo el Corán, Alá nunca dice, nunca se presenta de manera nunca dice te he dicho, dice te hemos. Si Alá es uno, ¿por qué siempre habla en plural? Esa es una pregunta muy buena para poder deshacerte o sea, si vos querés sacarte un musulmán de encima y que, che, para, tener una pregunta. Alá es uno, ¿verdad? La ilaha illallah, Muhammad. Alá es uno, sí. Entonces, ¿por qué todo el Corán dice hemos, nosotros? O sea, ¿qué tenés un Dios que tiene problema de múltiple personalidad, tu Dios, o sos politeísta? No, o sea, ahí ya te lo quitaste encima, no te vuelvas nunca más. No, o sea, perdiste tu amistad con él, pero nunca más te va a molestar. Pero bien, a lo largo de todo el Corán, Alá nunca dice yo te he dicho, sino hemos, ¿ok? Ese es un tema porque muchos musulmanes te van a decir, no, sí, pero lo que pasa es que está diciendo, está hablando de Jibril y Alá. Entonces, Jibril entonces era parte de una deidad, porque ¿cómo Jibril va a revelar? ¿Cómo un ángel va a andar revelando? La revelación no viene de Alá. ¿Y por qué en esta besura dice que hemos sanado? ¿Qué? El ángel también puede sanar. Entonces, ¿por qué? Ok, te hemos salvado tu alma. Entonces, ¿cómo el ángel va a salvar? Tiene un atributo de sanidad. O sea, okay. En otro momento hablamos de eso, pero es una payasada todo el Corán. O sea, todo el Corán es una payasada. Pero bueno, no, Sura 10, 94. Si tiene, Mahoma, si vos estás dudando de lo que yo te he dicho, si tienes alguna duda acerca de lo que te hemos dicho, hemos revelado, pregunta a quienes antes de ti ya leían la escritura, ¿sí? Te ha venido de tu Señor la verdad, no seas pues de los que dudan. Mahoma, deja de dudar, no estás endemoniado, ni estás loco. Y si tenés preguntas, si tenés alguna duda de lo que estás recibiendo una revelación de Dios, anda a confirmar la revelación que supuestamente estás teniendo ahora con las escrituras anteriores. ¿Se dan cuenta? O sea, vos le lees esto y después solamente te pones los lentecitos, eso, esos lentecitos para de, de la música esa de como, no sé cómo, saben cuál necesito diciendo. Bueno, ahí no puedo responder más, pero mire, vamos más adelante, miren esto. Dice, antes de ti no enviamos sino a hombres a los que hicimos revelaciones. Si no lo sabéis, preguntad a la gente de la amonestación o de la revelación, quienes eran los judíos. O sea, dice, antes de ti
no enviamos sino a hombres a los que hemos revelación. O sea, otra vez está diciendo que la Biblia fue revelada. Okay. Incluso antes que tú, oh Muhammad, enviamos mensajeros solo a hombres que fueron inspirados por revelaciones. Pregúntale a los conocedores de la Torá y la Injil. La Torá es la Torá, el Injil es el Evangelio. Si no sabes de esto, te das cuenta, o sea, es todo el Corán, o sea, todo el Corán va a avalar la veracidad, la inspiración, la preservación y la autoridad de la Biblia, todo el Corán. O sea, si algún musulmán viene y me dice la Biblia está corrompida, bueno, vení, vamos a leer tu Corán porque está mucho más claro que cualquier otra cosa. Entonces, ok, no, esa es la expensa de mi casa, nada que ver. Ok, vamos a stop sharing. Ok, bien. Entonces vamos a resolver esto. Una vez que yo les voy a poner, les voy a dejar acá, les voy a dejar a Débora todas las citas que hemos visto hasta ahora. Pero hemos dicho, tenemos tres formas de poder responder. Número uno, voy a defender la composición del canon. Es muy largo, es tedioso, toma tiempo, pero lo recomiendo hacerlo como un viaje personal. Número dos, lo que puedo hacer es atacar bien desde los propios textos musulmanes que la composición de este Corán ha sido arbitraria y ha sido incompleta, y no es un libro preservado, se ha muerto gente en batallas, se han perdido capítulos del Corán, y de hecho hoy en día existen más de 26 traducciones diferentes del Corán que no son traducciones de puntos o de líneas, sino de completamente otras dicen cosas opuestas entre una sura y otra porque hay 26 traducciones diferentes. Y ningún musulmán te lo va a aceptar, pero son 26 traducciones totalmente y completamente diferentes. Pero bueno, ese es el segundo camino. El tercer camino es lo que acabamos de hacer. Vamos a leer tu Corán. ¿Qué dice el Corán? Oh, mira, sura 2. El Corán avala la preservación de la Biblia. Dice que Alá la reveló. Dice que si tenés dudas de lo que está pasando acá, que vayas y leas la Biblia. Entonces, querido amigo musulmán, vamos a hacer una cosa. Vamos a ser lógicos por un segundo, ¿sí? Vos decís que la Biblia es falsa, ¿verdad? Yo concuerdo con vos, la Biblia es falsa. Pero si la Biblia es falsa, entonces el Corán es falso. ¿Por qué? Porque el Corán está basándose en un libro falso. Entonces el Corán es falso, ¿sí? El Corán se está basando en un libro falso. Entonces, ¿por qué vos decís que el Corán es verdadero si el Corán está basándose en un libro falso? El Corán está diciendo que este libro falso ha sido revelado, el Corán está diciendo, aparte, eso en primer lugar. En segundo lugar, si el Corán es verdadero, ¿ok? Entonces yo tengo que leer la Biblia y quedarme solamente con la Biblia, y entonces el Corán sería falso, porque todo lo que este libro te dice, que si tengo dudas, vaya a leer este. Y todo lo que dice que Jesús murió, resucitó, es hijo de Dios, que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, este Corán es falso. Entonces, si la Biblia es falsa, el Corán es falso, por el Corán avala una Biblia falsa. Pero si la Biblia es verdadera, entonces todo lo que el Corán dice es falso, porque todo lo que dice la Biblia es lo contrario a lo que dice el Corán. De todas maneras, el Corán es falso. Por lógica vas a llegar a ese lugar y no vas a poder defenderlo de ninguna parte. Ahora, es necesario que una salvedad en este punto. Cuando yo estoy tomando este tercer camino de ponerme la vereda del musulmán, de abrir su propio Corán y de leer su propio Corán, tengo que entender que el canon de la Biblia había sido cerrado 200 años antes que siquiera nazca Mahoma. O sea, 200 años antes que nazca Mahoma, en 396 estaba cerrado el Corán, ya teníamos la Biblia. Entonces, ¿por qué el Corán dice, habla de la veracidad de los textos que tenés en tus manos? O sea, la Biblia y la Torá en el tiempo de Mahoma era verdadera. Entonces vos le decías a un musulmán, sí, bueno, pero Pablo, no, para. La Biblia que tenía Mahoma estaban todas las 13 cartas paulinas. O sea, estaban todas las cartas paulinas. Si vos decís que la Biblia está corrompida, mostrame una corrupción en la Biblia desde el siglo VII hasta ahora. Porque la Biblia está avalando las escrituras que tenían los judíos y los musulmanes en el siglo VII. O sea, en el siglo VII estaba cerrado el canon y el Corán está avalando toda la escritura del siglo VII. O sea,
Entonces no vengas ahora a decir, no, sí, porque en el concilio de tal, no. Todo lo que vos quieras. El Corán está avalando la Biblia que ellos tienen en el siglo VII. Entonces, si vos decís que la Biblia está corrompida, mostrame una corrupción de la Biblia desde el siglo VII para adelante, porque tu Corán avala en todo el Corán la Biblia que existía en el siglo VII, ¿ok? En el tiempo de Mahoma. Se acabó. No hay forma. Esa persona entra en crisis. Entonces, una vez que ya pasó eso, nosotros podemos ir a lo que vamos a aprender la semana que viene, en cómo yo le presento a Jesús, cómo muestra la figura de Jesús, ¿sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene, no sé bien qué día de hora, pero nos vamos a poner de acuerdo para poder hablar de la veracidad. Pero te das cuenta cómo leyendo el Corán nosotros podemos mostrarle que la Biblia es verdadera y que no está corrompida. Y que si está corrompida, entonces el Corán tampoco debería ser verdadero, porque el Corán, no en un pasaje, sino en todo lo que te mostré, está avalando la veracidad, la historicidad, la revelación y todo la Biblia. Así que está muy bueno. Esa es una forma muy eh, sencilla de poder hablar con un musulmán. Obviamente no te van a aceptar nada de lo que estoy diciendo, no van a aceptarlo. Van a volver a su imán, van a volver y van a volver con otras preguntas. Entonces, ya no te van a atacar más la Biblia, eso seguro. Lo que te van a atacar el siguiente es: Jesús no murió, Jesús no resucitó. ¿Estás seguro? Ok, vamos por ahí entonces. Jesús murió, Jesús sí resucitó, Jesús es hijo de Dios, y vamos a ver eso la semana que viene, ¿ok? Y después, o sea, insisto, sería muy bueno que alguien las pueda ayudar o pueda guiarlas. Recomiendo a mi mamá, pero puede ser cualquier persona, para hablar sobre la veracidad de la escritura. Está muy bueno. Así que eso es todo por hoy. Ya se nos pasó un poquito la hora. No pasa nada. Eh, Chicas, ¿quieren aprovechar y preguntar algo? Si no, concluimos la yo próxima. tengo 3 minutos. 3 minutos. 2 minutos, perdón. 2. Listo, entonces cerremos y lo dejamos para la próxima clase, porque yo creo que la verdad estuvo muy bueno y muy bien explicado. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Sí? Oramos. Dale. ¿Pero orar vos? Bueno, dale. Gracias, papá, por este tiempo, Jesús. Gracias por la vida de Samuel. Dios mío, lo bendecimos. Gracias por esta información. Te pido que nos ayudes a poder entender, a poder aprender, a poder, Señor, quitar todo temor, todo velo que está tapando nuestros ojos y cegando sobre este pueblo, sobre esta nación, sobre esta cultura. Dios mío, danos la valentía para poder hablarle y acercarnos a estas personas sin temor, Jesús. Gracias por Samuel, bendecimos su casa, su familia, Señor, y gracias por este tiempo que Él nos da. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Déjame decir una pequeña cosita, Debo, en este minuto que nos queda. Yo he visto mucha gente con conocimientos de la Torá y del Corán y todo eso, eh, quebrar relaciones por el ego, de que yo sé más que tú, yo conozco más tu Corán que tú, yo conozco más la Biblia, yo conozco la Torá, y esa vanidad de que yo conozco más y de pelear, nunca ha llegado a ningún terreno de ninguna persona. Todo esto que yo le estoy diciendo no es para pelear con ningún musulmán, porque es un amor, es el amor el que va a ganar, ¿no? Amén. Jesús usa el amor de mi corazón, usa el amor en mis ojos en mi vida, para poder amar a esa persona y transmitir una verdad con amor. Todo esto tiene que ir, lógicamente, y yo creo que no hace falta recalcarlo, pero solamente porque se está grabando lo recalco, es con amor, o sea, no es con vanidad de que yo peleo, de que yo sé más y de que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado. O sea, si yo no lo hago con amor, no sirve de nada, y voy a estar envaneciéndome y mucha gente cae en vanidad. Entonces, tengamos estos argumentos para poder hablar desde el amor, desde la empatía, desde el respeto, y siempre y cuando la persona quiera escuchar, porque si no, vamos a perder nuestro tiempo y vamos a alejar a la gente más de Dios de lo que ya está. Total. No se olviden que Jesús se ha presentado y se presenta hasta el día de hoy a muchos musulmanes en sueños, en visiones, y no me necesita. Pero si quiere usarme, que lo haga, que yo le pueda servir de manera fiel, con amor, y que lo conduzca en un camino real, ¿sí? Entonces eso nada más quería aclarar, y bueno, ya está. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones. Gracias, Samu. Bye bye. Besito, chao, chicas. Bye bye. Gracias, Samuel.